la paz a nuestras almas. Ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué significa su nombre? Juan es un nombre de pila de varón. En español viene del hebreo. En español y también en el hebreo significa el fiel a Hashem. En español le llaman Juan, le llamamos Juan, pero Juan no era español, era hebreo. Y el significado de su nombre es el fiel a Hashem. Pregúntele al que está a su lado: ¿eres fiel a Hashem? ¿Qué es el fiel? Juan fue llamado y desde antes de nacer, o sea, Yajonán, desde antes de nacer ya tenía su misión, ya tenía sus propósitos, no sus propios planes y propósitos, sino los propósitos de Hashem para con su vida. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros propósitos, o estamos viviendo para que se cumplan en nuestras vidas los propósitos de Hashem, de nuestro Padre eterno. Juan, su nombre y su significado, es un hombre escogido especialmente por el Padre con una misión importante. ¿Cuál era la misión de Juan? La misión de Juan era que preparara el corazón de la gente, preparar a las personas para que cuando se cumpliera la promesa del Padre con Israel, que era darles un Mesías, que ellos estuvieran prestos para recibir a su Mesías cuando se manifestara. Y Juan fue ese ser, ese hombre que pasó por esta vida con un diseño especial, con un plan y con un propósito de vivir para agradar al Padre eterno, para ser fiel al Padre eterno. ¿Piensa usted que usted está en esta tierra por casualidad? ¿O que, al igual que Juan, usted no tiene un propósito de estar en este mundo? ¿Ha pensado usted que llegó por casualidad, porque papá y mamá tuvieron una relación y usted vino a este mundo? ¿O no sabe usted que antes de nosotros estar aquí, ya hemos estado en el corazón, en el pensamiento y en el Padre eterno? Y que no venimos aquí por casualidad. Y si sabemos esto, ¿para quién vivimos y para qué vivimos? La condición espiritual de Israel en los días de Juan era difícil, muy difícil, muy difícil. Israel durante muchos años y antes de la manifestación del Mesías había pasado por muchas guerras, había estado en exilio muchas veces, había sido llevado cautivo muchas veces por la actitud de su corazón, por su rebelión contra Hashem. Unas 19 veces fue llevado cautivo. Igual número, la ciudad destruida. 201 años antes del Mashiach, Israel había pasado por una condición de helenismo inmensa, cuando Alejandro el griego helenizó a Israel y constituyó 37 ciudades helenizadas. Eso significa, cuando Alejandro el Grande logró
que muchos judíos, 37 ciudades, comenzaran a pensar como griegos, a amar como griegos, a creer como griegos y no como hebreos, como judíos. Cuando Juan el Bautista sale a la escena, él nace contemporáneo con Yeshua porque venía con el propósito de anunciar a la gente el advenimiento del reino de Mashiach, el reino de Hashem en la tierra. Y él llamaba a la gente al arrepentimiento. Y él les decía: arrepentíos porque el reino de Hashem se ha acercado. Aleluya. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentirse? Que hoy ya no se predica. La palabra arrepentimiento es volver a pensar. Es repensar otra vez. Si hacemos las cosas malas, volvemos a pensar, analizamos lo que estamos haciendo, analizamos nuestra actitud, analizamos nuestra condición de vida, volvemos a pensar para entonces tornarnos del camino y caminar por el camino correcto. Amén. Amén. No podemos dar una vuelta de 360 grados porque llegaremos al mismo punto. Pero debemos dar una vuelta de 180 grados para entonces emprender el camino que dejamos hace mucho tiempo. Eso es arrepentimiento. Aleluya. Si eras un creyente ferviente, un hijo de Hashem ferviente, y dejaste de hacerlo, te apagaste, dejaste de amar, de orar, de vivir una vida en santidad, vuelve y piensa. Da una vuelta, un giro de 180 grados y comienza a caminar desde donde descendiste. Eso es arrepentirse. Desde Malaquías hasta Juan pasaron 400 años. 400 años que nuestro Padre eterno dejó de hablarle a Israel por medio de los profetas. El profeta Isaías había pronunciado un juicio en contra de Israel por la actitud de su corazón y su rebelión, y había dicho que cuando se manifestara el Mashiach, viendo iban a ver y oyendo no iban a entender, porque el Padre les cerraría el entendimiento por la actitud de su corazón. Y puso una señal: antes de la llegada del Mashiach, primero se manifestará el Elías. Y como les había dicho que por su rebelión les cegaría el entendimiento, el Elías que le dijo que vendría era Juan el Bautista. ¿Cuánto bendicen al Señor? Aleluya. ¿Por qué? Porque requería de entendimiento espiritual para entender la palabra que Hashem había hablado. Y cuando la persona está en actitud de rebelión, nunca puede tener entendimiento espiritual. Nunca puede discernir lo que es del Espíritu. Entiende, pueblo. Entiende el porqué. Siendo Israel el pueblo escogido, nace el Mashiach. Entre ellos, crece entre ellos, comienza su ministerio entre ellos, y ellos no lo recibieron. Estaban cegados. La rebelión ciega. El pecado ciega. La gente no puede entender lo espiritual cuando está en una actitud de rebelión contra el Señor. ¿Y qué es rebelión contra el Señor? Usted no tiene que hacer rabietas, ni patalear, ni gritar. Una rebelión contra el Señor simple y llanamente es no hacer su voluntad, no seguir su palabra, buscar nuestros propios deseos, no oír la voz de dirección, leer la Biblia y hacer otra cosa, saber lo que la Biblia dice, pero hacer y buscar lo que me gusta. Eso es
rebelión. 37 ciudades helenizadas. Esto conllevó que muchos judíos comenzaron a pensar como griegos y ya no creían como verdaderos pueblos santos del Señor. Fueron pluralistas, dejaron de ser personas que tenían un único padre y comenzaron a pensar como los griegos, teniendo diversas creencias y teniendo el amor no conforme al hebreo, sino conforme al pensamiento griego, como escuchamos muchos también de mi esposa en ese sentido. ¿Y qué pasó? Comenzó una lucha de fuerza entre ellos. Estaban los saduceos, los que defendían el helenismo. Estaban los fariseos, los que se congraciaron con el poder. Estaban los escribas. Sectas se formaron de Israel con creencias distintas y buscando solo las conveniencias políticas y materiales. Cuidado. Y comenzaron entre sí a batallar. En ese ambiente se oye una voz en el desierto. Bendito el Rey que vive por los siglos de los siglos. Por esto Juan decía: soy la voz que clama en el desierto. Porque estaban confundidos. No podían entender quién era ese hombre extraño que tenía un cinto de cuero, vestía de pelo de camellos, que estaba en el desierto de Judea predicando el advenimiento del reino, y la gente solo se preguntaba: ¿quién es ese hombre? Iban y le preguntaban: ¿quién tú eres? ¿Tú eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Quién tú eres? Y él decía: yo soy la voz que clama en el desierto. No solo estaba en el desierto de Judea, era la voz que clamaba a corazones endurecidos, vidas desérticas, personas que oían pero no podían entender. Soy la voz que clama en el desierto. La verdad que muchas veces coinciden nuestros ministerios, porque hay personas que son desiertos, no entienden. Aunque conozcan la palabra, aunque reciban la palabra, no la retienen. Cuando llueve en el desierto, el agua, ¿qué hace? ¿Se mantiene? Desierto es un corazón seco, un corazón que la palabra no permanece. Por tanto, Johanán decía: soy la voz que clama en el desierto. Clama en el desierto a ver quién quiere tornarse en tierra fértil. ¿Quién quiere retener la palabra de Hashem? Y les anuncio: arrepentíos, porque el reino de Hashem se acerca. Bendito el Señor. El Señor es maravilloso, todopoderoso. Nuestro Padre eterno es la fuente del amor, la fuente de la sabiduría. ¿Cómo es posible que después de 400 años aparezca un hombre tan extraño? No come lo que todo el mundo come. Su alimento era saltamontes y miel silvestre. Era un tipo saltamonte, pero era comestible. Y miel silvestre eran los dátiles. No estaba congraciado, no estaba sentados en la mesa con la gente comiendo manjares, no estaba haciendo asados, vivía apartado. Después de 400 años viene un predicador tan raro, dice la traducción, que vestía con un taparrabo. Extraño, pero con un mensaje poderoso, porque el Padre sabe levantar personas
que no son famosos, que no son conocidos, para depositar una palabra de poder, para sorprender a aquellos que se creen sabios y que tienen la lógica organizada para que todas las cosas sean como ellos la pueden digerir y entender. Aleluya. Y el Padre se la pone de otra manera. ¿Quién de la élite, de esos grupos que habían, como los saduceos, que eran gente pudiente, los fariseos también, de la élite, los escribas también, para que ustedes tengan un conocimiento pleno, los que verdaderamente entregaron al Mashiach no fue el pueblo común, fue la élite de Israel, las autoridades, los que se avergüenzan del evangelio por su fama, por su sabiduría. ¿Por qué los científicos, la mayoría no creen en Yeshua? Porque para ellos eso es ridículo. Como alguien me escribió y él dice que si los religiosos creen en la resurrección, ¿por qué la ciencia todavía no lo cree? Él se basa en la ciencia, pero él no sabe que Hashem, el creador de todas las cosas, es quien ha dado la ciencia al hombre. Aleluya. Que no hay que buscar la ciencia para conocerlo a Él, hay que buscarlo a Él para que Él nos dé la ciencia. ¿Cuánto bendicen al Señor? Aleluya. ¡Aleluya! Amén. Y por esto, después de 400 años, les trae un predicador extraño, alimentándose de esta comida no muy halagüeña y suculenta para aquellos famosos, aquellos banqueteros, no con las vestimentas que ellos usan de la realeza, sino un hombre extraño en un desierto, hablando, diciendo: así están ustedes, así está su corazón, como este desierto. Y la gente tenía que ir de la ciudad al desierto de Judea. Amén. Aleluya. ¿Qué tenían que hacer? Para buscar, para oír palabra del Señor, tenían que ir de las ciudades al desierto. ¿Qué les está diciendo? Hay un mensaje poderoso aquí. Hay que ir al desierto, oír la palabra del Señor después de 400 años, pero no importa, vamos donde sea, porque hace 400 años que Hashem no hablaba con nosotros. Este hombre está hablando con nosotros, pero hay que ir al desierto. Aleluya. Para poder oír la palabra de Dios, tenemos que aprender a ir al desierto. Para poder obedecer y prepararnos para recibir al Señor, tenemos que aprender a ir al desierto. Aleluya. Y Juan predicaba en el desierto y enseñaba la palabra y bautizaba en el río Jordán. ¿Quién eres?, le preguntaban ellos. Lo cuestionaban las autoridades. Los soldados iban, aleluya, y a los soldados le daba el mensaje de poder. Y él le decía: arrepentíos, porque ya el Padre ha puesto su hacha al tronco del árbol, y todo árbol que no dé fruto lo cortará. Cuando llega Yeshua y comienza su ministerio, dice lo mismo. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Aleluya. Johanán fue escogido para preparar la mente y el corazón de la gente para que obedeciera a Mashiach cuando se manifestara. Los fariseos, los escribas, los saduceos fueron impactados por su mensaje. El pueblo creyó en él. ¿Por qué? Porque tenía autoridad, porque venía de parte de Hashem, y todos creyeron en él y le respetaban. Pero muchos iban y aceptaban el bautismo por simple formalismo, por si acaso, pero seguían viviendo su vida a su manera. Seguían viviendo su vida, pero aceptaban el bautismo. Porque hay gente que dice: si es verdad que hay que creer y hay que bautizarse, yo voy a creer y me voy a bautizar. Pero aparte de eso, hay que vivir conforme a lo que creí y a lo que acepté.
pero ellos aceptaban el bautismo y seguían viviendo su vida. Y él comenzó a llamarles generación de víboras. ¿Por qué vienen siempre solo para escapar del infierno? ¿Por qué solo vienen por escapar de los juicios y no vienen por amor al eterno? Aleluya. Así le predicaba, era fuerte. Hagan fruto digno de arrepentimiento, que su vida sea cambiada, que su vida sea transformada. Amén. Aleluya. Aleluya. Muestren humildad, santidad y amor. Arrepentirse es cambiar en todo sentido de la manera de vivir. Y ese era el mensaje de Juan. Un día sorprendió el Señor, el Padre Eterno, a Juan en su ministerio. Y es que está Juan en el Jordán bautizando. ¿Qué escena esta? Y llega Yeshua, de quien él había hablado, y él decía: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de ser su siervo, de desatar la correa de sus sandalias. El que viene tras mí tiene un bautismo más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él va a bautizar en el Ruach HaKodesh. Esto decía, esto predicaba, esto enseñaba Juan. Y de repente ese día llegó Yeshua al Jordán y se dirigió hacia él y le dijo: bautízame, Yajonán. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué impacto para Juan? Para Yajonán. Que vaya el Mesías que él está preparando su llegada y le dice: bautízame. Él decía que el que venía tras él era más poderoso, que él no era ni siquiera digno de ser su siervo, su esclavo. Y ahora él viene y le dice: Juan, Yajonán, bautízame. Y él dice: no, un momento, yo bautizarte a ti, tú debes bautizarme a mí. Eso es lo que el Padre hace para que la ciencia del hombre caiga a tierra. Le da vuelta. La lógica humana siempre está combatiendo contra la santidad y la verdad y la revelación de Hashem. Aleluya. Siempre está contendiendo, no puede entender. Usted se sienta ahí, oye el mensaje y es posible que usted esté calculando: 2 son 4, 3 y 3 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Y esto debe ser así, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer, no importa lo que diga el pastor. Pero yo te digo, en el reino es diferente. En el reino eterno, 2 y 2 no son 4. 2 que nos casamos, llegamos a ser 1. Aleluya. Ya no son Kenia y Dexter. A partir de hoy, ellos son uno. Un ejad. Uno en propósito, uno en visión y uno en acuerdo. No es por lógica. Martín Lutero dijo, entre las cosas buenas que dijo: razón, tú eres necia. La razón es necia cuando siempre está tratando ella de repeler la fe y lo espiritual. Y Yeshua le dice a Yajonán: hazlo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Yeshua dice a Yohanan: oye, óyeme a mí.
óyeme a mí. No es lo que tu lógica te diga. Es verdad que tú me presentabas de esta manera, pero yo te digo, bautízame, porque hay que cumplir toda justicia. Aleluya. Es posible que tú y yo estemos cumpliendo parte de la justicia, pero hoy Yeshua nos dice, recuerden que hay que cumplir toda justicia. Amén. No existe tal santo en un 50%. No existe tal obediente en un 50%. No existe tal fiel en un 40 o 50 o 60 o 90%. Si somos fieles 100%. Si estamos en la verdad, lo estamos 100%. Si somos humildes, lo seremos 100%. Si amamos, debemos amar 100%. Y si somos obedientes, debemos obedecer 100%. Amén. Y él dijo, ok, no entiendo, mi lógica no llega a entender, pero voy a obedecer. Aleluya. Aleluya, ¿cuánto bendicen al Señor? Amén. Mi lógica es rota en este momento. Porque no es posible que si tú eres mayor que yo puedo bautizarte a ti. Eso me dice la lógica. Pero Juan no entendía en ese momento que Yeshua le está diciendo, bautízame como hombre. Y como hombre yo valoro, le pongo sello a tu autoridad como hombre. ¿Cuánto bendicen al Eterno? Aleluya. ¿Están entendiendo? Gloria al Señor. Diciendo también, y como le puse el sello de autoridad a Juan, Yohanan, como yo se lo puse a él, le pongo el sello a todo hombre, a toda mujer que yo llamo y sello para mi ministerio. Aleluya. Le estoy diciendo a la humanidad, si yo, siendo el Mesías, acepto el bautismo de un hombre, cuánto más ustedes como hombres deben estar bajo la autoridad de mis hombres y mujeres que yo unjo con mi poder y mi autoridad. Aleluya. Así que esos que dicen, yo obedezco al Señor pero no a los hombres, yo me someto al Señor pero no a los hombres, Yeshua siendo hombre se sometió al hombre, obedeció al hombre y respetó al hombre. Aleluya. Luego que obedece, acontece algo digno de que subrayemos. Cuando Juan obedece y sumerge a Yeshua, luego que lo levanta, que en el bautismo hay dos señales poderosas, y es muerte y resurrección. Te sumergen, muere el pecado, te levantan, resucita con Yeshua a una vida diferente de santidad. Amén. Amén. Cuando Yeshua sube del agua, entonces desciende Ruach HaKodesh del cielo. Se abren los cielos, dice la palabra. Cuando Él sube, se abrieron los cielos. Cuando hay un hombre y una mujer obediente, se abren los cielos a su favor. El fiel, el obediente, el que sea en autoridad y se somete a la autoridad, se abren los cielos. Y luego que desciende el Ruach, el Espíritu Santo, sobre Yeshua, una voz del cielo dice: ese es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Estoy contento con Él. Yo quiero que eso se diga siempre contigo, que en todas tus acciones el Padre diga: esa es mi hija amada, ese es mi Hijo amado. Estoy contento con Él, con ella, porque es obediente y es fiel. Bendito el Rey. Pásala, por favor. Ese mismo
hombre del Señor con tanta autoridad. Síguela bajando. Ese mismo hombre, y hay un misterio aquí, un hombre que tiene un ministerio poderoso. Síguela pasando. Poderoso. Después que bautiza a Yeshua, Yeshua inicia su ministerio, es llevado al desierto, tiene la experiencia de 40 días, 40 noches, y batalló con Satanás, se lo venció. Luego Juan cayó preso, porque Yeshua comienza su ministerio. Juan cayó preso, ¿sabe por qué? Porque siempre le decía a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y le tendió una trampa, él cae preso. Y a raíz del inicio del ministerio de Yeshua, entonces este hombre muere, es decapitado. Y yo te pregunto, y está la sabiduría y los misterios del Señor, ¿por qué Yeshua no impidió, y el Padre Eterno no impidió, que Johanán fuera decapitado? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué permitió que muriera si era quien vino a preparar el camino? Cuando Yeshua comienza el ministerio, escuchen bien, fueron y le dieron un informe a Juan en la cárcel y le dijeron: mira, ahora Yeshua bautiza más discípulos que tú. Y Juan escoge a unos discípulos y manda donde Yeshua a preguntar si era él el que había de venir o se debía de esperar algún otro. Hubo dudas de Juan en la cárcel porque le dijeron que él estaba bautizando más discípulos que él, que tenía más discípulos que él, aunque él no bautizaba. Ahí ya el enemigo estaba tallando una semilla de ¿qué? De duda y división. ¿Qué hubiese pasado si no muere Juan? Ya Juan cumplió su misión, fue prepararle los caminos del Señor. Un grupo estuviera con Juan y un grupo estuviera con Mashiach. Una división en el reino. Cuidado con la división en el reino, porque nosotros todos somos del Señor. Amén. No debemos estar mirando que este hace esto y que muchos se alegran y se gozan, o no vamos a hacer esto porque este se va a beneficiar. Aquí hay un solo que se beneficia en todo lo que hacemos. Se llama nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No hay competencia en nosotros. Trabajamos en equipo, pero somos un cuerpo en Yeshua HaMashiach. Por eso no lo impidió, porque ya él cumplió su función. Era preparar el camino, preparar el corazón de la gente para que recibiera al Mashiach. Son misterios en el Señor, pero sabiduría del Señor. Juan dudó con tantas evidencias, pero así es el hombre, así es el ser humano. Dudó, y Yeshua no le dijo: díganle que sí. Simplemente les dijo: díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y el mensaje del reino se está predicando. Las señales identifican al Hijo de Hashem. Nuestras señales nos identifican. A nosotros también nos ven raros, nos critican, nos acusan. No tenemos que defendernos. Nuestras obras hablan por nosotros. Los matrimonios son restaurados, vidas son sanadas, corazones transformados, y estamos predicando el mensaje del reino. Bendito Rey. No importa que seamos raros, importa que con nosotros está nuestro Adón Yeshua HaMashiach,
nuestro Ruach HaKodesh y Hashem, nuestro Padre eterno. Cuidado con creer que basta solo con creer, aceptar y bautizarnos. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y morir como Juan murió. Él murió decapitado. Nosotros debemos morir al mundo. Amén. Y seguir viviendo para predicar el Rey. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a cumplir toda justicia. No algunas justicias, algunas cosas, muchas veces buscando mis conveniencias. Ayúdanos, Padre, a no competir entre nosotros, a no dejar de apoyar a aquel porque no soy yo que estoy al frente. Ayúdanos a ser un equipo y que como equipo trabajemos para honrarte a ti, porque en definitiva, Padre, todos recibiremos lo mismo, la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a ser sabios en este tiempo difícil. En el nombre de Don Jesús,